Bueno, muchas gracias y primero que nada, gracias por darme la oportunidad de platicar con tantos colegas y compañeros y pues bueno, en cualquier momento estoy a la disposición, ¿verdad? Me tocó hablar en este caso de actualidades en la andropausia. Como lo comenta nuestro compañero, pues yo estoy radicando en San Luis Río Colorado. Tengo 32 años de experiencia clínica y pues bueno, estoy a la orden, soy urólogo. ¿Qué es la andropausia? La andropausia será conocida a lo largo de los años con distintos nombres. Inicialmente, cuando se empezó a reconocer el síndrome, se le conocía como síndrome de Adam o deficiencia de andrógenos en el adulto mayor. Después se tornó en torno de el término de andropausia, comparándolo con la menopausia femenina. Y actualmente, como está más reconocido y se puede encontrar en los artículos, es como hipogonadismo de origen tardío, de inicio tardío. La andropausia o hipogonadismo de inicio tardío está reconocido incluso por las distintas sociedades y, por ejemplo, por el gobierno de México, lo define en su hoja de salud como es el proceso mediante el cual, secundaria una baja en los niveles de testosterona, merman varias capacidades orgánicas, entre ellas la función sexual, y se produce en forma natural con la edad. ¿Cuáles son las principales secuelas? Irritabilidad, depresión, disminución de la libido, insomnio, aumento de peso, disfunción eréctil, ansiedad y disminución de la energía. Esta definición se puede encontrar en las hojas oficiales del gobierno mexicano. Pero bueno, cuando estamos hablando de que es la deficiencia de andrógeno, la deficiencia de testosterona, lo que nos causa, pues tenemos primero que saber qué es la testosterona. La testosterona es un andrógeno esteroideo derivado de una sustancia que se llama ciclopentano perhidrofenantreno y se produce principalmente en las células de Leydig a nivel del parénquima testicular y menos del 10% en la corteza suprarrenal. Esta es una molécula, un diseño tridimensional de la molécula. Se ha hecho un estimado de la prevalencia en los diferentes grupos etarios de lo que es del porcentaje de población que padece de andropausia, siendo que de 40 a 49 años el 5% de la población va a tener datos clínicos de andropausia, de 50 a 59 varía hasta un 12%, a los 69 años estamos hablando que hasta un 30%, y de 70 a más años, más del 50% de la población. Hay que mencionar que para hacer el diagnóstico correcto no nada más basta un examen de laboratorio, hay que hacer la valoración clínica, los datos clínicos obviamente, y tener cuando menos 2 lecturas de exámenes confiables que deben de ser en ayuno y tomados antes de las 10 de la mañana. ¿Qué factores nos aumentan el riesgo de padecer un hipogonadismo tardío o andropausia? Principalmente la obesidad, el síndrome metabólico, diabetes, EPOC, insuficiencia renal crónica, el uso de drogas, los glucocorticoides y pacientes con depresión son susceptibles con mayor frecuencia a padecer este síndrome. Es de todos conocidos que la deficiencia de testosterona nos afecta en toda nuestra economía, no nada más en la potencia sexual, nos afecta en la composición de la masa corporal, en la habilidad mental, en la agilidad, fortaleza, en todo nos afecta la deficiencia de testosterona. También está descrito que la disminución de testosterona nos ocasiona una disminución en la densidad ósea, por lo cual somos más frecuentes a padecer fracturas ya en una edad donde la andropausia nos está afectando. También nos da cambios cardiovasculares con consecuencias como cardiopatía aterosclerótica, dislipidemia, y también está demostrado que los niveles normales de testosterona disminuyen el riesgo de eventos anginosos, mejorando la depresión del segmento ST después de un infarto. En esta diapositiva estamos mostrando lo que es el eje hipotálamo hipófisis gónada.
Este tiene un factor muy importante, o un papel muy importante a lo largo de nuestra vida, pero tiene un rol crítico en cuatro procesos fisiológicos principalmente. Cuando estamos en el vientre materno, se activa para el desarrollo fenotípico durante la embriogénesis. Posteriormente entra en un estado de letargo para que en la pubertad se active para darnos la maduración sexual. Después, ya después de la pubertad, realiza o es la responsable de la función endocrina del testículo, que es la producción de testosterona, y la producción exógena, que es la producción de espermatozoides. Eh, Esto es a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué funciones tiene la testosterona principalmente? Nos da, interviene en la función sexual, en la función reproductiva, interviene pues, en el apetito sexual, en la erección, en la producción de espermatozoides, en el crecimiento de toda nuestra masa muscular y ósea, tiene importancia en el sistema cardiovascular, en el sistema musculoesquelético, dándole fortaleza, aumentándonos la masa muscular, la masa magra y fortaleciendo el hueso. Interviene en la distribución de la grasa corporal y esto se nota mucho en el síndrome metabólico cuando tenemos problemas de hipogonadismo. El síndrome metabólico es mucho más marcado y podríamos decir que más catastrófico. Cuando tenemos deficiencia de testosterona también nos afecta la función cognitiva y tenemos crisis depresivas. De hecho, hay artículos donde se mencionan que la deficiencia de testosterona severa puede, puede llevar a tener eventos de intento de suicidio por la depresión. Aquí tenemos nuevamente una recapitulación. La LH, que es una hormona que se libera en la hipófisis, estimula a la célula de Leydig a producir la testosterona. Debemos de recordar que tenemos una limitada cantidad de células de Leydig y nacemos con ellas. Las células de Leydig tienen una capacidad eh, de, de división muy limitada, así como se ha mencionado que las neuronas tienen una escasa reproducción o una escasa división celular. Lo mismo pasa con las células de Leydig. Se calcula que nacemos con alrededor de 600 millones y conforme vamos aumentando en la edad, esas van disminuyendo. Entonces aquí podemos leer que con la edad disminuye la población de células de Leydig por factores externos, tales como deficiencia en la irrigación sanguínea, los metabolitos de lípidos que ocasionan una disminución en la perfusión de oxígeno, alteración del eje hipotálamo-hipófisis con pérdida de la retroalimentación y a partir de eso disminución de la liberación de la LH. La, las hormonas y la edad. La disminución progresiva de la testosterona. Hay que tomar en cuenta que la testosterona y la mayoría de las hormonas tienen una liberación pulsátil. Hay también con el paso del tiempo, hay una disminución de la concentración y calidad de los espermatozoides debido a una disminución en la proliferación celular de las espermatogonias. De tal forma que en la gráfica superior a la izquierda vemos cómo con el paso de los años la testosterona va disminuyendo en sus cantidades en forma lineal y la testosterona libre, que es la que más disminuye o más se nota en su progresión. Y abajo, en la gráfica de la izquierda, vemos como la LH, que es la hormona estimuladora de liberación de gonadotrofinas, va aumentando conforme aumentamos en el rango de edad. Eso también interviene mucho en la composición de nuestro cuerpo, dependiendo del índice de masa corporal. Lo que mencionaba ahorita, se estima que cada varón nace con 600 millones de células de Leydig. Los cambios de la edad, la disminución del flujo sanguíneo arterial por aterosclerosis y se calcula la muerte de aproximadamente 1% de las células de Leydig por año. Esto es alrededor de 6 millones por año a partir de los 20 años. Esto se traduce en fibrosis del parénquima testicular, disminución de la perfusión tisular, hipoxia del parénquima
y mayor daño celular. Si a esto le agregamos la posibilidad de antecedentes de daño previo al testículo por trauma o lesión testicular, tales como criptorquidia, orquitis, torsión, biopsia, traumatismo, un montón de enfermedades que nos pueden afectar el testículo, que todo se traduce en una disminución del parénquima y por lo tanto de las células de Leydig. Otra enfermedad que muchas veces pasamos por alto porque es asintomática en algunos pacientes es el varicocele. El varicocele debemos recordar que tiene dos tipos de manifestaciones en nuestros pacientes. En los extremos de la vida, en el paciente preadolescente, adolescente y en el adulto mayor, el varicocele generalmente se asocia con dolor. Y en el paciente en la edad intermedia, estamos hablando de la edad reproductiva, puede afectar la fertilidad. Entonces, pero hay muchos pacientes que tienen varicocele, no les duele, tienen sus hijos y por lo tanto no le dan importancia al varicocele y esto a la larga produce un daño parenquimatoso por la compresión del retorno venoso, la compresión del retorno arteriolar, ¿verdad? Entonces esto al mediano o a largo plazo va a afectar la función testicular, no nada más en la producción de espermatozoides, sino también en la producción hormonal. Debemos aquí recapitular que el testículo tiene una doble función, la función endocrina y la exócrina. También existe una relación directa entre la circunferencia abdominal y los valores bajos de testosterona. Aquí estamos hablando también del síndrome metabólico, lo que es la obesidad, dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, estado proinflamatorio y protrombótico. Debemos de considerar que aumenta la tasa de sobrepeso y obesidad, lo que a su vez se relaciona directamente con la aromatización de la testosterona por parte de la enzima aromatasa, que se ubica principalmente en los adipocitos, aumentando los niveles de estrógenos, que a su vez, por retroalimentación, disminuyen los niveles de LH y esto ocasiona una disminución en la producción de testosterona. Se han considerado, de acuerdo a distintas sociedades, niveles, algunas sociedades mencionan 280, 250, 300, 350, pero todos caen en la misma conclusión. Y de 350 para arriba es poco probable que un paciente responda al tratamiento con testosterona exógena. Aunque tienen niveles bajos, están en valores todavía funcionales. Los estudios hay que recalcar que se deben de hacer en dos estudios cuando menos para tener la confirmación del diagnóstico. Se debe tomar la muestra en ayuno y idealmente antes de las 10 de la mañana. Eso es por el ciclo circadiano que tiene la testosterona. El diagnóstico también debemos de basarnos en la clínica y apoyarnos en el laboratorio para tener el diagnóstico correcto. Debemos de pedir la testosterona total y la testosterona libre, así como la biodisponible. Para esto existen distintas calculadoras que se pueden bajar de internet para realizar el cálculo y nada más tenemos que pedir al laboratorio la testosterona, la albúmina y la proteína transportadora de hormonas sexuales. En pacientes que nos da un valor limítrofe, tenemos 350 nanogramos de testosterona, pero el paciente tiene síntomas muy marcados, vale la pena darle una prueba clínica, una prueba terapéutica, administrarle testosterona al paciente y ver cómo se sintió. En estos casos se recomienda una testosterona de corta acción, tales como el ciprionato o el enantato de testosterona. ¿Qué es la testosterona libre? La testosterona libre es la que es funcional. El 98% de la testosterona total se encuentra unidas a proteínas, de las cuales hasta un 68% es albúmina y un 44% a la proteína transportadora de hormonas sexuales. Y por lo tanto nos deja de 1.5 a un 3% de testosterona libre, que es la que actúa directamente en nuestros órganos y se puede convertir a la de hidrotestosterona. Entonces, para esto, cuando vemos un paciente con los datos de hipogonadismo
datos clínicos, debemos de solicitar al laboratorio que nos muestre los niveles de testosterona total, la proteína transportadora de hormonas sexuales, albúmina y estradiol. Aquí está uno de las calculadoras que nos pueden ayudar para calcular la testosterona libre. La testosterona libre es importante pedirla cuando el paciente tiene niveles aceptables de testosterona, pero que todavía tiene sintomatología clínica. Aquí están las distintas calculadoras que podemos usar en las páginas de internet. Se bajan libremente, las podemos instalar en nuestra calculadora, en nuestra computadora, perdón. Por ejemplo, la ISAM es la más frecuente y está en un formato de Excel muy fácil de utilizar. ¿Cuáles condiciones se asocian al hipogonadismo con mayor frecuencia? La obesidad, diabetes mellitus, la anemia, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, SIDA, antecedentes de radiación testicular o quimioterapia, el uso crónico de opioides, el uso de esteroides, los desórdenes alimenticios y el uso y abuso tanto de marihuana como algunas otras drogas. Las crisis de enfermedades crónico-degenerativas en el varón adulto se ven disminuidas o retardadas en su aparición con niveles adecuados de andrógenos y, obvios, la deficiencia de testosterona nos los empeora y nos hace que se presenten a una edad más temprana. De acuerdo a los distintos autores, la liberación de testosterona, la secreción de testosterona varía entre 2.5 a 11 miligramos por día, con una media de 5 a 7 miligramos. Eso es una secreción pulsátil con un pico matutino y una DIR por la tarde. Entonces, si tomamos la decisión de reemplazarle la testosterona a un varón, debemos de estimar que lo que le estemos administrando nos libere cuando menos un promedio de 5 a 7 miligramos por día. Los cambios que ocasiona el déficit de andrógenos pueden ser múltiples y variados. Lo que más encontramos, lo más frecuente, es obesidad, acúmulo de grasa, principalmente abdominal, cambios en la calidad del piel, del vello, cambios cognitivos, en el estado de ánimo, malestar crónico, dolores, fatiga, pérdida de energía, disminución de la libido, de la erección, pérdida de las fantasías sexuales, pérdida de la motivación, disminución de la creatividad, depresión y muchas otras cosas así que se relacionan con un paciente que podemos decir que está haciéndose viejo. Cuando un paciente va perdiendo el interés por las cosas que anteriormente le gustaban hacer y ahora ya las rechaza y trata de estar más tiempo recluido en su casa, descansando, alegando que está cansado y todo lo demás, debemos de sospechar en una pérdida o una disminución de la testosterona. La testosterona aumenta la memoria de retención porque suprime la producción de proteína amiloide. Mejora también la orientación espacial en pacientes con Alzheimer y en algunos síntomas del Parkinson. También una depresión aguda de andrógenos produce síntomas vasomotores como los bochornos. Hay que mencionar que una depresión larga de varios años, una disminución progresiva, es poco frecuente que el paciente refiera a bochornos, los síntomas vasomotores, pero cuando se presenta en una forma aguda, que ya el paciente anda en un estado limítrofe, pero por alguna circunstancia se agrava su condición y se dejan de producir los andrógenos en forma así súbita, es cuando el paciente va a llegarnos por bochornos, como los famosos bochornos, ¿no? Transpiración, que va a quejar de insomnio, nerviosismo, y pues es cuando se le menciona que es como un viejo andropáusico, ¿no? La pérdida de testosterona nos disminuye la fuerza muscular, el metabolismo proteico, nos disminuye la oxidación de los lípidos y aumenta el número de adipocitos, nos ocasiona sarcopenia y disminución de la capacidad contráctil del miocito, disminuyendo la masa magra y aumenta la masa
grasa. Por lo tal, se da un aumento de volumen corporal. ¿Qué fármacos se asocian con la disminución más aguda de la producción de testosterona? Pues aquí nos tenemos la lista, ¿no? Entre ellos tenemos de los más utilizados, tenemos los glucocorticoides, los opioides, antagonistas de la GnRH. La misma administración de testosterona exógena nos va a bloquear el eje y eso hace que el testículo paralice la producción de testosterona. También los esteroides anabólicos, y esto lo vemos mucho en los pacientes que son fisicoculturistas o que se dedican al gimnasio, a tener un cuerpo pues más robusto, que quieren moldear su cuerpo en forma artificial, pues le parten en la torre al eje y eso hace que los testículos dejen de producir testosterona. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida y la dutasterida, que nosotros utilizamos mucho en pacientes con hiperplasia prostática, y algunos médicos estéticos lo utilizan para disminuir la pérdida de cabello en la alopecia androgenética. Hay que tomar en cuenta que son inhibidores de la producción de testosterona también, y porque evitan la conversión de testosterona en dehidrotestosterona. Y la finasterida es el menos agresivo porque sus efectos son reversibles. Hay pacientes que entre 3 y 6 meses se liberan completamente del efecto de la finasterida, pero hay reportes que la dutasterida es un efecto, una inhibición mucho más duradera y a veces de toda la vida. Entonces hay que tener precaución al usar estos productos y mencionarle al paciente cuando se los vamos a administrar la probabilidad de complicaciones. Cuando usamos antiandrógenos, pues bueno, son otro tipo de indicaciones, pues que ya se tiene que valorar el riesgo-beneficio. El hipogonadismo, pues ya habíamos mencionado, resulta por una disminución de los andrógenos por la disfunción del eje hipotálamo hipófisis gónada. Los síntomas síntomas y signos dependen de la edad de aparición, qué tan severa es la deficiencia de la testosterona y también qué lo ocasionó. Tenemos como clasificación el hipogonadismo primario y secundario. El primario, también llamado hipergonadotrófico, es cuando es porque el testículo no sirve. La hipófisis está liberando la LH, la FSH, tratando de obligar al testículo a que produzca testosterona, pero el testículo está fundido, no sirve. Y por el contrario, el hipogonadismo secundario o hipogonadotrófico, el testículo sí funciona, pero no recibe bien las órdenes por parte de la hipófisis, no le está liberando la cantidad adecuada de FSH y de LH. También hay otra clasificación que es la clasificación funcional, donde se clasifica el hipogonadismo dependiendo de la edad a la que se presente. Tenemos el hipogonadismo fetal, cuando no se activa el eje, como habíamos mencionado ahorita, en el vientre materno. Por eso el fenotipo masculino se ve severamente afectado y es cuando se presentan los casos de hermafroditismo, hipospadias y falta de desarrollo de genitales. Cuando se presenta a nivel puberal, pues el paciente desarrolla un fenotipo de eunuco con ausencia de caracteres sexuales secundarios, y el hipogonadismo del adulto, también llamado, como lo habíamos mencionado, andropausia o de inicio tardío, perdón, con síntomas poco específicos y que principalmente presenta el paciente con una disfunción sexual. Otra clasificación que también nos menciona cuando es orgánico o funcional. La andropausia es un fenómeno que se presenta pues, por organismo en el adulto. Es un diagnóstico que también se menciona que es de exclusión y funcional. Se asocia mucho con obesidad y otras comorbilidades y nos da síntomas muy inespecíficos. Por ejemplo,
Estamos hablando de síntomas sexuales, físicos y psicológicos. Los más específicos podríamos mencionar la reducción de la libido, disminución en la calidad de la función eréctil y este dato es bien importante que hay que preguntarle a los pacientes. La presencia o ausencia de erecciones matutinas. Eso es algo bien importante, porque casi siempre el paciente que no tiene erecciones matutinas, que ya tiene más de un año que las perdió, se relaciona con disminución de la tasa de testosterona. Entonces, es una pregunta muy sencilla, preguntarle a nuestro paciente si en las mañanas cuando amanece, cuando se despierta, generalmente vamos a orinar, si hay erección o no. Y también hay que preguntarle a nuestro paciente qué grado de erección tiene, qué firmeza de la erección comparada del 1 al 10, siendo el 10 cuando tuvo las erecciones más fuertes en su vida y ahora en qué porcentaje lo puede acomodar. Unas en las esferas de síntomas sexuales menos específicos es una reducción en la frecuencia de relación sexual, una reducción también de la frecuencia de la masturbación, una reducción también de las fantasías sexuales y una eyaculación disminuida. En cuanto a los síntomas físicos, es la energía que tenemos cuando perdemos la actividad, una disminución en la actividad física importante, cuando nos fatigamos al hacer algo tan sencillo como caminar. También tenemos los síntomas psicológicos, perdón, una disminución en la motivación para el día a día, que nos sentimos cansados, que llegan los amigos a invitarnos para hacer lo que antes hacíamos de rutina, no sé, juntarnos para ir a jugar cartas, dominó o cualquier otro deporte o juego de mesa y que ponemos justificación para no asistir, aludiendo a cualquier otra cosa, pero realmente es que no tenemos el ánimo de irlo a hacer. En la andropausia disminuye el interés en el sexo, disminuyen los pensamientos sexuales, disminuyen los episodios de tumescencia peniana nocturna, los cuales deben de suceder en la fase de movimientos oculares rápidos con una frecuencia de aproximadamente cada media hora. Al disminuir estos, se produce cambios por hipoxia, sustituyendo las fibras elásticas por colágeno, lo que se traduce en fibrosis. Esto es importante mencionarlo porque la presión parcial de oxígeno que existe en el pene es mayor cuando tenemos la erección por el flujo sanguíneo alto a presión que se genera dentro de los cuerpos cavernosos y se supone que es cuando el cuerpo va regenerando los tejidos penianos. Entonces, si perdemos las erecciones tanto diurnas como nocturnas, se va dando estos cambios que mencionamos de fibrosis. También los filetes nerviosos pueden sufrir cambios, se depositan adipocitos en el cuerpo cavernoso, lo cual produce una fuga venosa con la erección. Hay que mencionar que el cuerpo cavernoso ocupa 6 veces el volumen de sangre en reposo para que se produzca una erección. En pacientes que han tenido problemas de erección por deficiencia, cuando se les administra testosterona a niveles normales, que eh, vuelven las erecciones a la normalidad, desaparecen los adipocitos en el cuerpo cavernoso y cesa la fuga venosa. Un cuestionario que nos puede ayudar en nuestra consulta diaria para determinar la probabilidad o no de que haya andropausia, se basa en todos los síntomas, tanto generales, específicos e inespecíficos. Es el cuestionario de la AMS, que consta de 17 preguntas. Eso se puede bajar fácilmente del internet. Consta de 17 preguntas con una puntuación del 17 al 85, donde de 50 para arriba la puntuación nos indica que son síntomas severos. Entonces aquí la puntuación mínima es 17, porque el valor mínimo de cada pregunta es 1 y se considera de 17 a 26 es asintomático, no tiene problemas de hipogonadismo. 27 a 36 tiene síntomas leves, 37 a 49 moderados
y de 50 para arriba son síntomas severos. Se considera que el 40% de los hombres no diabéticos con un índice de masa corporal superior a 30 tienen niveles bajos de testosterona. Después de los 30 años, hay que recordar que la testosterona total disminuye hasta un 1.5% al año y la testosterona libre hasta un 3%. Son mecanismos que no se han comprendido completamente, pero tienen mucho valor lo que mencionamos ahorita de la disminución de la irrigación, la fibrosis que va dando y las comorbilidades de nuestro paciente. La misma tabla que mencionamos ahorita. Y algo que nos pegó mucho, ahora pues que vamos saliendo, aunque todavía están activos, lo que es el COVID. El COVID afectó mucho la producción de testosterona porque afecta mucho al testículo. El COVID-19 se comporta más agresivo en pacientes con niveles bajos de testosterona. El mecanismo probable de esto es por vía de receptores de la ACE2. Como secuela en varones jóvenes puede ser la andropausia prematura debida a orquitis viral agravada por la respuesta inmune del paciente. El mecanismo fisiológico aún no está bien determinado, pero las estadísticas nos mencionan que un 30 a un 70% de los pacientes con COVID desarrollan hipogonadismo transitorio o permanente. Son más afectados quienes desarrollan una enfermedad grave y o que tienen comorbilidades tales como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal. Y de lo mismo, una menor concentración de la testosterona sérica se relacionó con una mayor gravedad en el cuadro de COVID. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se estima que el COVID nos afectó tanto en la producción de testosterona? Es multifactorial, pero se han encontrado que el testículo expresa receptores AC2 y el TMPRSS2, que son para los receptores a los cuales se une la molécula viral, por lo cual se sugiere que afecta directamente a las células de Leydig. También se encontraron casos de infiltrado inflamatorio testicular, degeneración tubular, vasculitis testicular. Eso se refleja con una disminución de la producción de testosterona y elevación concomitante de la LH. Varios pacientes, a mí me tocó cuando estaba la epidemia en la parte más grave en el 2021, nos hablaban porque los pacientes hospitalizados, referían dolor testicular importante, acudíamos a revisarlo con todas las precauciones que podíamos, y los pacientes referían un dolor a la palpación muy importante, pero sin un aumento significativo del volumen testicular, algo que pues no era algo que pudiéramos diagnosticar como una orquitis, así como la orquitis urliana o lo que es la orquitis después de parotiditis, donde el testículo se inflama hasta 2-3 veces el tamaño normal. Aquí los pacientes referían dolor testicular, pero el testículo no aumentaba de tamaño, sí estaba muy sensible, y pueden haber sido estos factores los que ocasionaban el dolor testicular, y obviamente los pacientes después de esto tienen o tuvieron una disminución en la producción de testosterona. También se ha mencionado que causa una supresión, el virus del COVID, una supresión del eje hipotálamo hipófisis gónada, por lo cual ocasiona un hipogonadismo secundario. Puede afectar también el sistema nervioso central, tales como el hipotálamo y la hipófisis. El estrés sistémico que nos ocasionaba en todo nuestro organismo, la inflamación crónica y la administración de corticoides pueden suprimir la GnRH, que es la hormona liberadora del hipotálamo a la hipófisis, de la LH y la FSH. Esto da como resultado FSH y LH baja, con una disminución en los niveles de testosterona. También la hiperinflamación que nos ocasionaba la respuesta inmune, el daño metabólico, la tormenta de citoquinas que suprime la esteroidogénesis, el estrés oxidativo que daña los tejidos del testículo y la fiebre e inflamación sistémica que alteran la función celular y la espermatogénesis. También tenemos que tomar en cuenta los fármacos que se administraron para el tratamiento de nuestros pacientes.
el tiempo que duraron nuestros pacientes en cuidados intensivos, en reposo absoluto o intubados o sin poderse movilizar, sin tener una adecuada exposición a la luz solar. El uso de medicamentos, pues como habíamos mencionado ahorita, de corticoides que inhiben la liberación de la LH, el uso de heparinas, de antivirales que pueden alterar por sí solas la función testicular. También la inmovilidad prolongada produce un hipogonadismo funcional transitorio. Esto es bien conocido en los pacientes que por alguna circunstancia, sin tener COVID, eso ya se conocía desde antes, pacientes que sin tener COVID tenían que permanecer largas temporadas, llámese por una fractura, por un accidente que por meses, semanas o meses duraban encamados, los niveles de testosterona bajan, descienden, lo que nos produce un hipogonadismo funcional, porque el cuerpo no está, por lo mismo que no ocupa piensa que no ocupa energía, no produce la testosterona, pero cuando el paciente se reactiva físicamente, se vuelve a producir la testosterona. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede tratar la andropausia? Desde la antigüedad, desde hay historia, ha habido múltiples tratamientos, brebajes, tónicos, pociones, brujerías, de todo para tratar de recuperar pues la vida sexual principalmente. Pero es hasta 1889 donde Brown se inyecta extracto de testículo de perro y conejillos de indias con una mejoría de los síntomas ocasionados por la deficiencia de testosterona. En 1935 se sintetiza la testosterona por primera vez y de ahí ya cambió la historia, ¿verdad? ¿Cuál es la indicación para el tratamiento con testosterona, para el reemplazo de testosterona? De 3.5 nanogramos para arriba en la testosterona total o de una testosterona libre de 50 picogramos por mililitro, se considera que el reemplazo de testosterona no tiene una función como tal, porque los receptores ya están activados y el que les demos más testosterona no va a tener un beneficio clínico significativo en nuestros pacientes. Como lo mencionamos ahorita, si el paciente tiene síntomas limítrofes, síntomas que nosotros podemos considerar que son debidos al hipogonadismo y anda en estos niveles un poquito más o un poquito menos, se vale hacer una prueba diagnóstica, una prueba terapéutica, administrarle 1 o 2 dosis de testosterona. Generalmente usamos testosterona de corta duración para ver la respuesta. De aquí para abajo de 3.5 es cuando la testosterona sí tiene valor en todos nuestros pacientes. ¿Cuál sería el objetivo de nuestra terapia con testosterona? Obviamente normalizar los niveles séricos de testosterona, que el paciente mejore los síntomas asociados a su hipogonadismo y con una mínima de efectos colaterales, ¿sí? ¿Cuál sería un objetivo razonable? Llevar un nivel de testosterona alrededor de 450 a 600 nanogramos, que eso nos debe de dar una mejoría y una resolución de los síntomas que presenta nuestro paciente. Lo que habíamos mencionado, ¿no? El objetivo y las metas de la terapia de reemplazo con testosterona es lograr niveles terapéuticos de testosterona sérica, sus metabolitos, tanto de hidrotestosterona y estradiol. Hay que recordar que la testosterona por sí sola se va a convertir en estradiol y de hidrotestosterona. Cada una tiene sus funciones, sus beneficios, pero tampoco deben de exceder de ciertos porcentajes para evitar complicaciones y otro tipo de efectos. Otro de los objetivos de la terapia con testosterona es reactivar la fuerza muscular, mejorar la osteopenia, la sarcopenia, mejorar la agudeza mental y restablecer la función sexual, tanto en la libido como en la calidad de la erección y sensación de bienestar. La testosterona muchas veces por sí sola no nos va a lograr mejorar la calidad de la erección y tendríamos que apoyarnos con algún inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, porque generalmente cuando llegan nuestros pacientes ya tienen tiempo batallando con su hipogonadismo y eso ya le ocasionó cambios en el ciclo del óxido nítrico y a su vez eso produce afectación en la función sexual
que cuando damos la testosterona no logra recuperarse la función por sí sola y la tenemos que apoyar con el inhibidor de la fosfodiesterasa. Este es un diagrama, pues, como llevar un flujo de diagnóstico. También no nada más es darle al paciente testosterona, debemos de mejorar todos los factores subyacentes. Debemos de modificar las causas potencialmente reversibles, modificar los factores de riesgo, tratar las comorbilidades. Algo tan sencillo como bajar de peso y hacer ejercicio, que se dice muy sencillo, pero pues es de lo más difícil, yo creo. Debemos de tratar los síntomas en específico. Uno de los tratamientos propuestos ha sido el citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno inhibe la recaptura este, del estradiol, la estimulación del estradiol sobre los receptores, y eso hace que se produzca mayor LH y a su vez se produce una mayor producción de testosterona. El objetivo de la terapia es llevar la testosterona a niveles fisiológicos. La terapia con testosterona para hipogonadismo de inicio tardía, de acuerdo a la literatura, continúa siendo controversial. Se valorar cuando valorar la terapia cuando las medidas no en comorbilidades no mejoran los síntomas. Esto es, si nosotros le optamos por no darle tratamiento de reemplazo y le indicamos a nuestro paciente medidas generales, dieta, tratamiento de mejorar su control diabético, ejercicio y todo lo demás, y no mejoran, pues entonces hay que brincar a la testosterona. Pues los beneficios de la terapia con testosterona, pues bueno, ya son de todos conocidos, ¿verdad? Para reemplazar la testosterona, pues tenemos la testosterona sintética y bioidéntica. Hay que tomar en cuenta también que la testosterona por vía oral, generalmente, si es tomada, puede causarnos problemas de metilación hepática y daño hepático a mediano o a largo plazo. Entonces, la testosterona, las vías ideales de administración son la parenteral, transcutánea y últimamente la sublingual también. Tenemos para testosterona como la sintética y la bioidéntica. También debemos de tener precaución antes de iniciar la terapia de reemplazo de testosterona. Debemos de descartar la presencia de cáncer de próstata con los métodos tradicionales como el tacto, el antígeno, de ser necesario ultrasonido transrectal de próstata, resonancia magnética y si se requiere, pues llegar a la biopsia. También debemos de descartar el cáncer de mama en el varón y recordar que hasta un 10% de los adenocarcinomas prostáticos son ocultos, aun y cuando los exámenes estén normales. Eso significa que un 10% de nuestros pacientes pueden llegar a tener cáncer de próstata y no se los podemos diagnosticar. Y le administramos testosterona y el antígeno puede empezar a subir en forma desproporcionada. Entonces ahí debemos de tener otro tipo de precauciones. Presentaciones de la testosterona sintética, tenemos el enantato, cipionato, que se administra cada 2 o 3 semanas, el undecanoato de testosterona, que es una de las menos complicadas de usar porque se administra un promedio de cada 8, 10, 12 semanas, dependiendo del peso corporal del paciente. Tenemos los geles transdérmicos, los parches, presentación sublingual también. Bueno, controversias y evidencia de la terapia con testosterona. Pues bueno, aquí tenemos que hablar de la libido y disfunción eréctil, síntomas del tracto urinario inferior, cáncer de próstata y la fertilidad. Pues, todos sabemos que la testosterona nos mejora la libido y la calidad de la erección. A veces tenemos que apoyarnos, como lo mencioné, en inhibidores de la fosfodiesterasa, tales como el sildenafil, vardenafil o tadalafilo. En los síntomas del tracto urinario inferior es cuando la próstata ya está grande por un proceso de hiperplasia
prostática benigna, cuando la estimulamos con testosterona puede llegar a tener un crecimiento, una congestión, más que crecimiento, una congestión de los acinos prostáticos, y eso pues nos va a aumentar los síntomas. Eso ya es en pacientes que están limítrofes, que ya tienen mucha irritación de su problema prostático. Entonces ahí tenemos que actuar con precaución y en su caso iniciar tratamiento para próstata, que puede ser tratamiento médico o quirúrgico. Cuando el paciente tiene cáncer de próstata, pues ya es un tema totalmente aparte, donde en un cáncer activo la testosterona sigue siendo algo pues que no debemos de tocar. En algunos casos y muy seleccionados se puede reemplazar la testosterona, pero con la autorización y el conocimiento del paciente, y por lo general en el paciente que desea todavía conservar su fertilidad, debemos de tener una precaución muy especial porque al administrar testosterona exógena vamos a disminuir el eje y por lo tanto se deja de producir la FSH, que es la encargada de la producción de espermatozoides, estimulando la célula de Sertoli, y va a disminuir la producción de espermatozoides. No significa que vaya a caer en una azoospermia o que vaya a tener una infertilidad, porque hay casos reportados de pacientes que aún recibiendo dosis de testosterona han logrado el embarazo, pero por lo general hay que decirle al paciente que quiere tener hijos que no le podemos administrar testosterona. Nos tendríamos que ir por alguna otra terapia. En cuanto a las testosteronas bioidénticas, pues tenemos los pellets, las cremas y los geles. Los pellets pues tienen la ventaja que la aplicamos nosotros, sabemos la dosis que vamos a aplicar y a cuánto queremos llegar de dosis a nuestro paciente. La crema pues es de uso en casa, es de fórmula magistral, y los comerciales como el Low Gel, que es para uso en casa. Y esos hay que mencionarlos, todos se deben de administrar según el tonelaje de nuestro paciente, es por kilo de peso. Aquí pues un breve videíto de cómo aplicar los pellets. No hay mucha ciencia en esto, es algo sencillo, es un procedimiento de consultorio que nos da la ventaja de que a nuestro paciente, ya después de que lo analizamos, hicimos los estudios correspondientes, tanto de laboratorio como de gabinete, pues bueno, eh, calculamos la dosis que ocupa y se la podemos administrar, y pues ya con base a eso, ya el paciente va a tener pues aproximadamente unos 6 meses de beneficio. Como todos saben, la presentación de los pellets es de 200, bueno, es dependiendo de lo que lo pidamos, desde 100, 150, 200, 300 miligramos, a los cuales le podemos adicionar anastrozol, DHA, eh, finasteride, dutasteride, y se los podemos inyectar a nuestros pacientes. La dosis estándar es de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, y pues bueno, es una técnica muy sencilla de aplicación, donde para anestesiar la piel utilizamos gilocaína con epinefrina, y son 10 cc lo que yo aplico, con un cc de bicarbonato de sodio para que el ardor que siente el paciente no sea tan importante. Entonces se aplican, se presiona y listo. Hay que tener en nuestro consultorio pues una buena dotación de nuestros activos más usados para poderlos ofrecer a nuestros pacientes cuando se ocupen, ¿verdad? Está demostrado que en hombres hipogonádicos la terapia de reemplazo de testosterona mejora la función sexual, mejora los parámetros de humor, mejora la densidad ósea en columna, mejora la composición corporal. La terapia de reemplazo
en hombres hipogonádicos da como resultado una pérdida significativa y sostenida de peso. La libido y la disfunción eréctil, pues bueno, hasta 36% de la disfunción eréctil presenta un nivel disminuido de testosterona. Esto es debido a que la testosterona tiene una función fundamental en la producción del óxido nítrico y que favorece la vasodilatación, potencia la acción de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, establece y mantiene la integridad estructural y funcional del pene, favorece el funcionamiento de los nervios cavernosos, aumenta el deseo sexual y la función eréctil. En el año del 98 se marcó un inicio, una nueva era en la sexualidad y en el manejo de los trastornos sexuales, tanto para los médicos como para los pacientes, ya que se comercializó el sildenafil o Viagra. Los estudios que realizaron el doctor Ignardo les dio a ganar el premio Nobel, ya que describió la importancia del óxido nítrico en la erección. Existe una relación importante entre los niveles de andrógeno y el óxido nítrico. Los pacientes privados de testosterona, pues pacientes que son sometidos a una orquiectomía, tanto química como quirúrgica por un cáncer de próstata, que posteriormente recibieron sustitución de testosterona, demuestran que los niveles de óxido nítrico se depletan y cuando se restablecen la testosterona en niveles normales, se recuperan los niveles fisiológicos de óxido nítrico. Otras contraindicaciones relativas para el tratamiento con testosterona son los síntomas del tracto urinario inferior. Esto se ha relacionado con un crecimiento de la próstata. Es una evidencia controvertida, ya porque en estudios grandes de cohorte no hay evidencia significativa de que que el cuestionario internacional de síntomas prostáticos haya variado en los pacientes después de la administración de testosterona. Entonces se considera una indicación relativa. Con el cáncer de próstata se ha presentado de toda la vida como una contraindicación para la terapia con testosterona, aunque los estudios recientes no relacionan los niveles altos de testosterona con cáncer de próstata. Por el contrario, los niveles bajos de testosterona se han relacionado con alta agresividad en el cáncer de próstata. Esto es, una mayor graduación en el Gleason y por lo tanto un peor pronóstico. La terapia con testosterona no aumenta el riesgo de cáncer de próstata en pacientes con andropausia. Bueno, eso es lo mismo. Hay evidencia de que la terapia de reemplazo con testosterona reduce la recurrencia bioquímica de la enfermedad después de una prostatectomía radical. Y esto es importante porque eso ha cambiado el manejo de la testosterona en los pacientes con cáncer de próstata. Pero yo creo que eso da para un tema completo después. Lo mismo que mencionábamos, la infertilidad y terapia con testosterona, contraindicaciones absolutas para la terapia con testosterona es el cáncer de mama o cáncer de próstata en fase activa. Una hiperplasia prostática con síntomas superiores a 19 en el índice del IPPS, pacientes con deseos de concepción o bien cuando la eritrocitosis supera el 54% del hematocrito, pacientes con síndrome de apnea obstructivo de sueño severa o insuficiencia cardíaca tipo 4. Eso debido a que el efecto adverso más frecuente de la terapia con testosterona es la policitemia, lo cual empeora los síntomas del síndrome obstructivo. Pues bueno, esto ya es para otro. Bueno, aquí sí que quisiera tocar este tema, me quedan unos minutos. Alternativas en el tratamiento de la andropausia. Podemos no nada más administrar testosterona en pacientes que desean conservar la fertilidad o que por alguna otra circunstancia no pueden recibir la testosterona. Se le pueden administrar inhibidores de la aromatasa, tales como el anastrozol o el DIM.
La aromatasa en tejido adiposo intercambia testosterona por estradiol y el exceso de estradiol produce un biofeedback negativo, suprimiendo las gonadotrofinas y lo cual se traduce en un descenso de la testosterona. Y los estados que tienen un exceso de aromatización es la diabetes, hepatopatía crónica, la obesidad, el síndrome metabólico. Otro de los tratamientos propuestos son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, los SERM, como el clomifeno, ya que bloquean el receptor de estrógeno, inhiben el biofeedback negativo del estradiol, mejora el síntoma, por lo tanto, mejora los síntomas de hipogonadismo, y es muy importante, no altera los niveles del antígeno, hematocrito o espermograma, pero la consecuencia es que pueden tener efectos adversos sobre el hígado, el, la retina y pueden producir cuadros de trombosis. Otros tratamientos que no están autorizados por la FDA ni por ninguna asociación es el uso de gonadotropina coriónica o el gel de dihidrotestosterona. Bueno, bueno, pues hasta aquí yo creo que es lo que quería platicarles. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o alguna duda. Y aquí termino la plática con este comentario, esta frase de un amigo mío, urólogo de la Ciudad de México. El tiempo que vivimos es tan importante como el cómo lo vivimos. De doctor Jorge Jaspersen. Gracias.